Buenas noches de nuevo. Eh, Quería comentarles un poco del tema que vamos a ver hoy. Como dije recién, como hablaba con nuestro padre, espero que pueda ser un tema práctico, que sea un tema que nos llegue, que podamos aplicarlo y que sea de bendición para mi vida, para la de usted y para la de la congregación en general, ¿no? Por ahí el tema que vamos a ver hoy no es algo que sea totalmente nuevo, pero sí algo que nos puede servir. De hecho, varios de los versículos que se hablaron en la cena y en los últimos domingos tienen, o han sido los mismos versículos para otros mensajes, o tienen que ver con el mensaje de hoy. Y bueno, eso también es parte del Espíritu de Dios, ¿no? Que nos viene hablando. Como pueden haber visto en el WhatsApp, hay que enviar la tarjetita. El tema de hoy es y trata sobre los hermanos, o sea que trata sobre nosotros. El tema de hoy es la relación que nosotros tenemos y cómo quiere Dios que nos debemos, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no, un poco de todo esto, ¿no? El título creo que le habíamos puesto era El que ama a Dios, ama a su hermano. Ya vamos a ver por qué ese título y bueno, todo el tema trata sobre esto, ¿no? Lo primero que se me venía a la mente y que quería compartirles a ustedes mientras el Señor me hablaba a mí en este último tiempo y mientras meditaba en el tema de los hermanos, en nosotros mismos, es la importancia que tiene este tema. Y es lo primero que quería compartir, lo primero que el Señor me marcó a mí, es lo realmente importante que es el tema de los hermanos, de cómo nos llevamos, de cómo nos amamos, de cómo debemos ser unos con otros, ¿no? Pensaba primero para mí y para nosotros en lo particular, en cada uno de ustedes, todo aquel que tiene un hermano sabe lo importante que es la hermandad, lo importante que es el vínculo de un hermano de sangre por ahí, pero bueno, nosotros también sabemos que nos une la sangre de Cristo, ¿no? Una sangre más poderosa que por ahí la sangre que compartimos con un hermano. Pero pensaba en esto, pensaba yo en mi hermana, pensaba en cada uno de ustedes y quería que piensen en que para bien o para mal un hermano y un vínculo de hermandad en la vida lo marca a uno. Generalmente es para bien y por eso creo que la mayoría que tiene un hermano lo ama, se lleva bien, intenta llevarse bien, más allá de alguna diferencia. A un hermano uno lo quiere y marca para bien, ¿no? Puede haber algunos casos, y por eso digo para bien o para mal, en el cual una relación de hermandad sea más dolorosa que linda. Creo yo y espero que sea en el menor de los casos, ¿no? Pero pensaba en esto, en lo importante que es para uno un hermano de por sí. Y había una historia, una ilustración que leía, que no estoy seguro si no le dijeron desde el púlpito hace unos domingos porque me sonaba, pero la vuelvo a traer a colación porque ejemplifica muy bien esto de la importancia de los hermanos, ¿no? Esta historia es la historia de una niña que está enferma, una niña que estaba enferma, una niña chica, y que tenía una enfermedad que tarde o temprano iba a terminar con su vida, una enfermedad que la iba deteriorando. Entonces los médicos, los padres y todos buscaban una solución, ¿no? Y descubren que el hermano, que también chico como ella, había tenido una enfermedad, no la misma, pero similar unos años atrás, ¿no? Entonces, yo no sé mucho de términos de medicina, no sé si esto está bien, pero entonces los médicos le dicen que si sacan un poco de la sangre del hermano y se la ponen a la hermana, ella iba a poder generar los anticuerpos, iba a poder combatir la enfermedad correctamente, ¿no? Entonces, los padres acceden, uno de los médicos va y habla con el hermanito de la hermana y le dice, y le explica el procedimiento médico. Le dice, te vamos a sacar sangre, se la vamos a poner a tu hermana y ella así va a poder mejorarse. ¿Vos estás de acuerdo? Y el nene automáticamente dice, sí, sí, totalmente, yo le doy mi sangre a mi hermana. Entonces llega el día en que va a hacerse el procedimiento médico, va a hacerse la transfusión, están los dos nenes en la camilla, todo conectado para empezar a pasarle la sangre del hermano a la hermanita, y bueno, empieza, y minutos después de que ya ingresó la sangre del hermano en la hermana, ya se empieza a ver una mejoría en el rostro, se empieza a ver menos pálida la hermana, su semblante mejoró un poco, y todos felices, ¿no? Los padres, los médicos, todo esto, porque veían una rápida mejoría en la nena, ¿no? Y en medio de todo esto, el médico encargado de la situación ve que en la cara del niño se reflejaba un poco de duda, de preocupación. Entonces se acerca y le dice, ¿no estás contento porque tu hermana está mejorando? Y el nene le dice, no, sí, estoy muy contento que mi sangre le haya servido a mi hermana, pero lo que me preocupa un poco es no saber cuándo me voy a morir yo. Y ahí termina la historia y el nene no había entendido que le iban a sacar un poco de la sangre, ¿no? Él pensó que le iba a dar toda su sangre a su hermana para que ella se pusiera mejor.
Y esto ejemplifica a lo que estaba dispuesto este hermano, ¿no? Estaba dispuesto a darle toda su sangre a la hermana para que ella se mejore, ¿no? Y esto era, como decía, una mínima ilustración de que ejemplifica lo poderoso que es un vínculo de hermanos, lo fuerte que es a veces, ¿no? Y cómo estamos dispuestos a veces a hacer cosas por los hermanos. Y después, pensando y siguiendo pensando en la importancia de este tema, pensaba ahora en el nivel más macro, en la sociedad, si es importante este tema, si para el mundo en general y socialmente es importante. Y buscando literalmente en Google hermanos en la sociedad, hermanos en la cultura, encontré muchísimas canciones que hablan sobre hermanos, cuadros que representan hermandades, esculturas que representan a hermanos, poemas, cuadros, un montón de cosas, ¿no? Quería traerle un ejemplo. A mí particularmente me gusta la lectura, me gusta leer bastante, secularmente también. Y hay un libro que estoy seguro, a mí me lo hicieron leer en el secundario, quizá muchos de ustedes o lo han leído, que se llama el Martín Fierro, ¿no? Que habla sobre un gaucho, no son los mates, sino el libro. El libro este tiene una frase muy conocida sobre los hermanos que quizá a algunos se le venga a la mente, ¿no? Que dice, la voy a leer para no parafrasear: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Esto dice José Hernández en el Martín Fierro, ¿no? Y pensaba en la primera parte, sobre todo, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Pensaba que para lo que escribió José Hernández acá, la ley primera, podría haber puesto cualquier cosa, era que los hermanos sean unidos, ¿no? Y pensaba que para la sociedad, cuando pensaba en esto, en la importancia de la sociedad, es muy importante. He escuchado frases de padres que le dicen a sus hijos, pueden pelearse con cualquiera, menos con sus hermanos. Que no sé si es el mejor consejo, porque no nos tenemos que pelear con nadie, pero está eso de, peleate con cualquiera, menos con tu hermano. Tu hermano es el más cercano, ¿no? Entonces, así de importante es para nosotros y para la sociedad. Pero entonces ahí pase, obviamente, a qué tan importante es para Dios. Para nosotros puede ser importante, para la sociedad puede ser importante, pero para mi Dios, ¿qué me dice? ¿Cuál es la ley primera? Me queda con esto de Martín Fierro, ¿no? Y llevándolo a la Biblia y buscando cuál sería la ley primera para Dios, la respuesta está, y lo leímos hoy en la cena, en Marcos 12, 28 al 31, el cual dice, entonces se le acercó un maestro de la ley que los oyó discutir. Al ver que Jesús les había contestado bien, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Es decir, de todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Jesús le contestó, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 31. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y yo pensaba en ahora, bueno, el mandamiento más importante para nuestro Señor, la ley primera, si podríamos decirle así para Dios, es que lo amemos a Él. Es que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿no? Pero el segundo, y Jesús quiso ir un poco más allá, porque este escriba le preguntó, ¿cuál es el más importante? No le preguntó los primeros dos, pero por algo Jesús dijo, el segundo es amar a tu prójimo. Dejó como en segundo orden de importancia y dejando los dos mandamientos más importantes, amar a Dios y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y trayéndolo al tema de hoy de los hermanos, ¿quién es más prójimo que un hermano? ¿Quién está más cercano a uno que un hermano, no? Saben que la Biblia nos dice que amemos a todos, enemigos, amigos, lejanos, cercanos, pero también en varias oportunidades nos dice que tengamos especial atención a los hermanos y a la familia y la fe, ¿no? Eso dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia y la fe. Podemos decir, hagamos bien a todos, a todo el mundo, pero mayormente a los hermanos, a los de nuestra familia y la fe. Amemos a todos, que lo debemos hacer, pero mayormente amémonos entre nosotros. Amemos a los hermanos, ¿no? Y por si a alguno todavía no le queda claro lo importante que es para Dios, que lo dejó ahí como segundo mandamiento, y puede llegar a pensar, bueno, en definitiva lo más importante es que lo amemos a Él, que amemos a Dios. Miren lo que dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice, amo a Dios,
pero odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Eso dice 1 Juan 4:20. Es decir, que lo más importante es amar a Dios, pero la misma Biblia nos dice que si yo digo amar a Dios y odio a mi hermano, si yo amo a Dios y no amo a mis hermanos, soy un mentiroso. Suena fuerte, pero lo dice la Biblia, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y después no amar a nuestros hermanos, o incluso peor, odiar a nuestros hermanos, ¿no? Así de importante es para Dios, que te dice, amame, y vos querés amar a Dios, querés amarlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, excelente, porque vas por un buen camino, porque es lo que hay que hacer. Pero ahí nomás tenés que también demostrarlo amando a tu hermano, porque si no, somos mentirosos, hermanos. Así de importante es para Dios. De tal manera que si no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que amamos a Dios. Es indispensable que nos amemos unos a otros, y esto es lo principal que quiero y que habló Dios a mi corazón y que quiero y que espero que Dios hable a los suyos, ¿no? Que nos amemos unos a otros es indispensable. De tal manera que busqué en Google también y buscando en la Biblia versículos que hablen sobre amarnos. Hay más de 60, hermanos, si quieren después búsquenlo. Hay muchísimos versículos que hablan sobre cómo amarnos. Yo les traje algunos para que nos entre y nos quede marcado lo importante que es. Miren lo que dice Juan 15:3. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo lo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está el título que veíamos, ¿no? 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. 1 Tesalonicenses 4:9, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Ya termino. 1 Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón sincero. Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. 1 Juan 4:11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos con otros. Y podría seguir, hermanos, de hecho tengo dos más, pero ya por ahí cansa un poco. Pero hay muchos versículos en que nos dice que permanezca el amor fraternal, que nos amemos unos a otros como Él nos amó, ¿no? Y como les decía, encontré muchísimos versículos que hablan, primero que nada, de que nos amemos, y después versículos que hablan de cómo debemos actuar si nos amamos, de qué debemos hacer uno para con otros si nos amamos, y de qué no debemos hacer si hay amor fraternal, si hay amor verdadero entre nosotros. ¿Saben? Hay versículos que hablan de ser dadivosos, de cómo animarnos, de cómo alentarnos, de que seamos hospitalarios unos con otros, como dije, dadivosos, generosos, misericordiosos, de que haya una unidad en nosotros, hermanos, de que tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir. Hay capítulos enteros de la Biblia que nos hablan de cómo ser en sociedad y de cómo ser en la misma iglesia, ¿no? Y quería, como dije al principio, que esto sea de practicidad, que sea práctico y que podamos llevarnos algo hoy, ¿no? Y podía elegir dos caminos. Había uno que yo decía, a ver, bueno, nos amamos, hemos aprendido que es importante amarnos, o el Señor me está diciendo que es importante amarnos. ¿Cómo? A empezar a amarnos, ¿cómo demostramos ese amor, no? Y hay dos cosas que deja la Biblia. Cosas que hay que hacer cuando nos amamos y cosas que no hay que hacer si queremos amarnos y si queremos que fluya el amor entre nosotros, ¿no? Por una cuestión de elección, yo elegí 3 puntitos nomás, 3 puntitos que a veces se ven en las iglesias, en nuestras vidas, en nuestra relación, hermanos, de nosotros de la Recta y de todas las iglesias en Cristo. 3 puntitos que impiden que el amor fluya, que impiden que el amor se dé y se manifieste y se vea como debe ser, ¿no? El primer punto de esto, hermanos, es un punto súper conocido, que es el chisme, la murmuración, la difamación. Este es algo, un pecado, que cuando
se mete en nuestras relaciones, se mete entre un hermano y otro, afecta muchísimo y lo sabemos. Y como digo, es un tema habladísimo y quizás sea porque es uno de los más fáciles que tengamos entre nosotros. El chisme, la murmuración, el hablar mal unos de otros, muchas veces, hermanos, es algo que se nos mete y es probable que muchos de nosotros hayamos participado en esto en algún momento, ¿no? Ya sea como afectado, hablaron de mí o yo hablé de otra persona y lo hice de mala manera, ¿no? Busqué primero que nada la palabra chisme o chismear en el diccionario, no me gusta hacer mucho esto, pero estuvo bueno la definición. Dice, hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. Me gustó esta definición de diccionario, hermanos, porque nótese que no dijo hablen mentiras con malicia de algún hermano o de sus asuntos, sino que dice simplemente hablar con malicia de sus asuntos o de alguien. Y Santi lo mencionaba hace 2 domingos o 3 domingos cuando habló de la lengua, que muchas veces pensamos que el chisme o el hablar mal de un hermano es decir una mentira o esparcir un rumor que no sabemos si es cierto o no. Pero muchas veces esa idea nos da la idea errónea de que si estamos diciendo una verdad de un hermano, podemos decirla. Y eso vamos a ver que no es tan así y que está condenado por Dios. Porque la misma Biblia dice, y también lo mencionaba Santi al hablar de la lengua, que de nuestras bocas fluye o maldición o bendición. Si no va a ser para bendición, es muy probable que sea para destrucción o que sea para dañar al hermano, ¿no? Santiago 4:11 lo leí de Santi y acá lo tengo, 4:11a dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si vamos al original, ahí dice, no hablar mal, sea mentira o sea verdad. En ningún momento dice que sea mentira lo que estamos hablando, ¿no? Que no sea mentira. Está de más de decir que si alguien dice una mentira sobre un hermano con intención de dañarlo, ya está doblemente mal, ¿no? Primero estás mintiendo y segundo estás dañando a un hermano, ¿no? Pero tenemos que pensar, hermanos, que si lo que estamos diciendo, lo que estamos esparciendo, lo que estoy comentando con otro acerca de mi hermano, no va a ser de bendición, no es esa conversación para que mi hermano sea levantado, para que sea edificado, no es de bendición y por lo tanto es de destrucción, hermanos. Puede generar una discordia entre nosotros, puede generar malestar entre los hermanos, ¿no? Conozco casos de sobre y me acuerdo de uno en particular de hace tiempo, no importa quiénes estaban involucrados, pero de un hermano que cayó y que era cierto, había pecado y que la iglesia lo empezó a comentar. Y este hermano, en lugar de sentirse bien, por más que era cierto lo que decían, se sentía mal cuando se enteró de que la iglesia lo comentaba. Se sentía avergonzado, se sentía que habían pisoteado su intimidad y que no lo habían apoyado, ¿no? Y por más que era verdad lo que estaban diciendo de él, ¿no? Más que de bendición fue causa de dolor. Quería que quede claro que cuando hablamos mal o murmuramos los hermanos, o hablamos mal, aunque sea verdad de nosotros, creamos discordia entre la persona de la que estamos hablando, entre nosotros, y entre la persona que nos está escuchando, ¿no? Tenemos que pensar, hermanos, que si lo que yo no voy a decir, si no va a ayudarlo, si que yo se lo cuente a alguien más no lo ayuda en nada, tengo que pensar, ¿para qué se lo cuento? ¿Por simple morbo, por simple ganas de saber, para que el otro se entere o para que el otro vea que yo sé? ¿Para desacreditar a ese hermano solo porque sí? Tenemos que preguntarnos qué gana el hermano, qué gano yo y qué gana Dios con nuestros comentarios, ¿no? Proverbios 6, 16 y 17 dice, el 16, el Señor está harto hasta el cansancio de este tipo de gente. Es decir, se abomina a este tipo de gente. El altanero, el que ama la mentira, el malvado, del que solo piensa hacer el mal, del testigo falso y del que causa división entre hermanos. Al hablar mal de los hermanos, estamos causando división. Y miren lo que dice esta versión, o la de Reina Valera si quieren, Señor abomina, le da asco este tipo de gente. Entre todas ellas está el que causa división entre hermanos. Nos cuidemos, hermanos, de causar división entre nosotros, porque el Señor está harto de esas personas. Y puede hartarse de nosotros y decir, estoy harto de que chismoses, de que lleves palabras con malicia, de que hables mal de tus hermanos, ¿no? Por otro lado, también podemos pensar, y pensando en esto del chisme y de cómo esto se puede meter en nuestras relaciones y arruinar nuestro amor y arruinar que nos debamos llevar bien, es que por ahí pienso que si un hermano me hizo algo a mí, tengo el derecho a comentarlo con otros y a esparcirlo, porque es parte de mi historia también y porque me lo hizo a mí. No es cierto eso, hermano, y lo dice la Biblia también.
por más que yo sea el damnificado y un hermano vino y me hizo algo, no tengo el derecho tampoco de andar comentándoselo a todo el mundo, por más que sea algo que me hizo a mí, ¿no? Mateo 15, 18, 15 al 17 dice, si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y le reconoce, habrás recuperado a un hermano. Sé que lo primero que tengo que hacer es hablarlo con él en privado, no tengo por qué esparcirlo, ¿no? Sigue el versículo 16 y dice, pero si no te escucha, consíguete una o dos personas que vayan contigo a hablarle a él para que sean de testigos. No es decir, bueno, no me escuchó, voy y se lo cuento a 2, 3, 4, 5, sino que es buscarte más para que vayan a hablar con él, no para esparcirlo. Y después, bueno, sigue y dice que si se sigue negando con esos dos testigos, lo hables en la iglesia y la iglesia tome cartas en el asunto, ¿no? Pero recién es eso, a veces nos salteamos eso, ¿no? Creemos que porque me hizo algo a mí, yo digo, che, ¿vos sabés lo que me hizo tal? Nada, es un desastre aquella persona. Y no tenemos que primero arreglarlo con nuestro hermano, porque si no también estamos hablando mal, a pesar de creer que tenemos ese aval de que me lo hizo a mí, ¿no? Gálatas 6:1, hermanos, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que cuando un hermano cae, hay que restaurarlo con mansedumbre. En otras partes de la Biblia dice que hay que hacerlo con amor, con tacto. Y pensaba que muchas veces con el chisme, sobre todo, un hermano cayó, se siente mal o se equivocó, y nosotros vamos y en lugar de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, al que está en el piso lo pisoteamos, porque lo esparcimos por todos lados y ese hermano se siente el doble de peor. Al que está herido, en lugar de sanarlo, le damos el golpe de gracia, porque lo humillamos frente a toda la congregación, se siente juzgado, se siente violado en su intimidad, ¿no? Muchas veces nosotros, hermanos, y pensando en todo esto, criticamos y hablamos de los hermanos tras un falso celo de santidad. Nos puede pasar cualquiera, esto es algo que, como sabemos, se mete en las iglesias y se mete entre nosotros, ¿no? Y digo un falso celo de santidad, porque si tuviéramos santidad y celo por la santidad de Dios, por la santidad mía y la de mis hermanos, lo primero que tengo que hacer es hablarlo con él, hablarlo bien. Si creo que un hermano está pecando, hablarlo con él, no esparcirlo, ¿no? La palabra dice que el que juzga es Dios, no nosotros, así que no debemos por qué hablar mal de un hermano. Dice que miremos primero nuestra vida antes que la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y por último, en este tema del chisme y del hablar mal de nosotros, quiero hacer un último hincapié, hermanos, en que no importa si tus intenciones eran buenas y hiciste un daño, porque a veces hacemos daño con buenas intenciones. Pero como decías antes unos domingos, no seamos ingenuos, hermanos, y no pensemos que porque tuve una buena intención, actué mal y mi hermano salió dañado, el Señor no me lo va a contar como algo malo. Hay ejemplos sobrados en la Biblia de gente que quiso hacer cosas buenas, tenía buenas intenciones, pero como lo hizo mal, el Señor los castigó. Pregúntenle a Usa si no tenía buenas intenciones con el arca. Su intención era buena, que no se cayera el arca, pero hizo mal al intentar defenderla de cierta manera y murió. Los sacerdotes en Malaquías hacían algo bueno en teoría. Seguían haciendo los sacrificios, podrían no haberlos hecho, estaban haciendo algo bueno, pero lo hacían mal porque entregaban los cojos, entregaban los ciegos, y el Señor dijo, está mal. Aún Saúl, cuando hizo ese sacrificio sin esperarlo a Samuel, podría no haber hecho ningún sacrificio. En teoría sus intenciones eran buenas de hacer un sacrificio a Dios, pero como lo hizo mal, el Señor lo reprendió y le dijo, no estuvo bien, ¿no? ¿Y por qué digo esto en cuanto al chisme? Porque muchas veces pueden ser buenas nuestras intenciones, hermanos, y decir, sé que aquel hermano está pecando y quiero salvarlo, quiero que se salve de ese pecado, quiero que salga de ese pecado y quiero exhortarlo. Pero antes de eso voy y hablo con toda la congregación pidiendo consejos y digo, vos sabés que Santiago Espinosa se equivocó en esto, tiene este pecado y necesito consejos. Y se lo conté a 60 hermanos, cuando podría haber ido a pedirle a algunos hermanos consejos, sin decir nombre, para resguardarle a hermanos, pedirle a algunos, no a todos, y yo tenía una buena intención, pero hice algo malo, porque el hermano después se dañó, porque yo se lo conté a todo el mundo, en armas con la intención de hacerle un bien, ¿no? Pero lo hice de manera incorrecta. Y el último puntito de esto también de hacer cosas mal, intentando hacer cosas bien, es para aquellos que tenemos o tienen la brutalidad honesta o el sincericidio, o yo voy de frente, hermano, y bueno, a algunos no les gusta.
Yo siempre he pensado que la brutalidad honesta ha estado muy sobrevalorada. Y no digo con esto que mintamos, hay que marcar, pero hay que hacerlo con tacto, con amor, porque la brutalidad honesta termina siendo bruta después. Y por más que yo voy a un hermano y le digo, che, te tengo que marcar este pecado porque estás mal, no puedo decirle, hermano, sos el peor desde Judas, estás haciendo esto mal. No sé, ir con esa brutalidad que muchas veces los hermanos marcamos los hermanos. Con buenas intenciones, con ganas de que el hermano crezca, con ganas de que el hermano sea para mejor y sea para bendición nuestra y de Dios, pero lo hacemos con una brutalidad que no tiene nada que ver con el amor y con el tacto que nos enseña Cristo, que marquemos los errores, ¿no? Entonces este primer punto a veces se mete entre nosotros el chisme, hermano, y tenemos que tener cuidado porque Dios está harto de la gente que crea discordia entre nosotros y de nosotros mismos si creamos discordia entre nosotros. Los segundos dos puntos ya son mucho más cortos. El segundo, hermanos, que se mete en nuestro amor y no nos permite amarnos como debemos, es la competencia entre hermanos. Yo pensaba en esto y el Señor me habló en esto, en competir entre nosotros, ¿no? Pensaba primero que nada que afortunadamente nosotros tenemos un padre diferente a un padre humano. A veces las competencias entre hijos se dan porque el padre hace diferencias, porque el padre ama más a uno, como Ismael con José, ¿no? Y ahí había competencia entre hermanos. Por suerte nosotros tenemos un padre que nos ama a todos por igual, que nos da por igual, que nos quiere por igual y que no hace diferencia entre nosotros. Entonces, primero que nada, por eso no deberíamos competir entre nosotros. Pero a veces se mete en las iglesias y pasa que hay competencia, ¿no? Y pensaba en dos tipos de competencias. Una que yo la marqué, competencia por fuera y otra por dentro. Por fuera de la iglesia o por dentro de la iglesia, y lo pongo entre comillas porque nuestra vida es total, no es dentro o fuera de la iglesia, pero con fuera de la iglesia, hermanos, pensaba en aquellas cosas superficiales, banales por las que a veces competimos los humanos. Por ejemplo, y esto por ahí se llama en la adolescencia, aunque puede ser también en mayores, yo soy más lindo que tal otro, o me fijo si yo soy más flaco, si soy más alto, si tengo más pelo, si tengo menos pelo, si soy, a ver, lo noté en varias cosas. Si tengo un mejor trabajo, esto quizás ya sea más en adultos, si tengo un mejor pasar económico, si vivo en un mejor barrio, si mi familia es mejor que la suya, por los motivos que yo creo que mi familia es mejor que la suya. Y estas cosas, como digo, parecen banales, yo las puse por fuera, porque parece, como decir, ¿quién va a competir por el auto que tengo, no? No parece, pero a veces puede pasar, y esa competencia entre hermanos lleva a veces a cosas peores como Caín y Abel, ¿no? No sabemos qué límite pueden alcanzar el que yo esté todo el tiempo compitiendo con un hermano o que me crea mejor o peor que un hermano, ¿no? No debemos competir por estas cosas superficiales, porque en 1 Samuel 16:7 el Señor con los hermanos de David lo dejó todo dicho, ¿no? Samuel dice, el Señor le dijo a Samuel, no juzgues al hombre por su apariencia, no es este el que yo escojo, porque yo no escojo como los hombres lo hacen, los hombres juzgan la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Entonces no debemos competir, hermanos, entre nosotros, y menos con estas cosas superficiales. El Señor mira el corazón y debemos preocuparnos de que nuestro corazón esté bien, de que nuestro corazón sea un corazón conforme al del Señor, ¿no? Y dentro de la iglesia, competir dentro de la iglesia, lo ponía como las cosas que pasan acá dentro de la iglesia y por las que competimos, a veces en este mismo salón, ¿no? Yo tengo tal puesto en la iglesia y soy mejor que los otros, por eso. Yo sirvo en los jóvenes y voy en la escuelita, y yo creo que la escuelita es mejor que los jóvenes, o que los jóvenes es mejor que la escuelita, entonces ya compito. A mí me dieron el servir en la escuelita, ya voy en los jóvenes y la escuelita es mejor, entonces soy mejor que vos. Y competimos con el puesto que tengo en la iglesia, compito, yo hablo mejor desde el púlpito que tal el hermano, hablo mejor abajo, predico mejor, oro más, leo más, sé más de la Biblia que tal el hermano. Esas son otras cosas por las que podemos competir, ¿no? Por cosas más espirituales, por así decirlo, todo es espiritual, pero por cosas que pasan acá adentro, porque tengo más fe que tal hermano. Y el Señor también nos dice que no debemos competir por eso, ¿no? Nos dice que Él es el que juzga, nosotros no debemos juzgar si yo tengo más fe que tal otro hermano o tal otro hermano que yo, ¿no? Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Ahí se acaba la competencia, hermanos. Si yo considero a todos mis hermanos, y esto es algo que tenemos que aprender todos, y yo primero y todos, siempre considerar a mi hermano mejor que a mí. Siempre
considerar a los demás como que hacen mejor las cosas que yo. Y esto no quiere decir, hermano, que no nos marquemos los errores, como veníamos diciendo anteriormente, pero no por orgullo mío, no porque yo movería este vaso, yo lo hubiese puesto acá. Y ya hay veces que competimos de tal manera que yo lo hubiese hecho de otra forma y ya está mal lo que hizo el hermano. Y mientras no sea un error doctrinal, mientras sea una cuestión de forma, cada hermano lo hace como le sale, como puede, y si sale bien la obra es porque Dios lo permitió, y no debemos competir y pensar orgullosamente que como yo lo haría, sería mejor, ¿no? Termino este punto de la competencia tratándole el caso de Jonatán, que a mí siempre me gustó mucho su historia porque siempre pensé que estuvo subestimado Jonatán, ¿no? Muchas veces lo conocemos como el amigo de David o como el hijo de Saúl, a un príncipe de Israel que estaba preparado para la guerra. Hay una historia, no sé si en Crónica, donde él con su paje de armas lucha contra una guarnición filistea y los mata a todos. O sea que era un guerrero, era un general del ejército de Israel, era alguien que había aprendido en el palacio a cómo ser rey. Y él hubiese podido competir con David al decir, Dios desechó a mi padre. Yo no voy a ser el rey que fue mi padre, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué tiene que ir David, no yo, que soy el heredero? Podría haber competido, pero muy humildemente Jonatán aceptó que Dios ponía a David, y lo aceptó como mejor que a sí mismo, y David como mejor que a sí mismo a Jonatán. Y así debemos no competir entre nosotros y aprender de la humildad de Jonatán y de otros casos que tenemos en la Biblia, ¿no? Otra conducta, y por último ya, es la envidia, hermanos, que también se mete, tiene que ver con la competencia también, y este es muy cortito, es muy sencillo. Podemos llegar a tener envidia entre nosotros y puede afectar nuestra relación y puede afectar el amor que nos debemos tener, ¿no? Podemos tener envidia de la vida de tal hermano. Si yo hubiese vivido su vida, así cualquiera, es más fácil. Si mis hijos fueran como los de tal otro, sería más fácil. Si mi familia fuera como la de tal otro, sería más fácil. Si tuviera su trabajo y envidiamos su trabajo, su casa, su familia, su forma de hablar, su forma de orar, y podemos envidiar un montón de cosas entre nosotros, ¿no? Y si se mete la envidia, nos destruye, hermanos, y no nos ayuda a amarnos como debemos amarnos. La palabra de Dios dice que Dios da según su voluntad, que cada uno de nosotros tenemos lo que tenemos gracias a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. No tengo que andar mirando para el lado a ver qué tiene el hermano y qué no tengo yo, o qué tengo yo y qué no tiene el hermano, ¿no? No debo preocuparme por nada más que yo estar bien con Dios, porque si yo estoy bien con Dios, las demás cosas me van a venir por añadidura, lo dice la palabra. La Biblia misma también dice que Dios es galardonador de los que le temen. Si yo me preocupo en yo estar bien con Dios y no me estoy preocupando por los que tengo al lado, si yo estoy bien con Dios, Dios me va a galardonar hasta el punto que Él quiere, porque no quiere decir, hermano, y sabemos que el que más tiene es el que mejor está con Dios. O quizás sí, quizás tiene más porque es mejor siervo, o quizás no, no es así. Dios da a cada uno y galardona a cada uno según su voluntad y sabiendo lo que es mejor para cada uno, como dice Romanos 8, ¿no? Que todo lo que, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Así que lo que tenemos también nos ayuda bien. ¿Qué sabemos nosotros? Que si Dios me da más, me pierdo por vanagloria, por algo. Entonces Dios me da hasta donde tengo y quiero, porque Él lo crea así, porque Él sabe que es mejor para mí tener hasta ese punto. No digo con esto no desear más. Siempre podemos mejorar y buscar cosas en que mejorar, ¿no? Pero si ese deseo y esa búsqueda de algo mejor me lleva a envidiar a mis hermanos, me lleva a estar descontento con lo que Dios me ha dado, ahí sí entra algo que no está bien y entra la vanagloria, decir yo necesito más o yo quiero más, sin estar acorde a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, como dije, debemos preocuparnos en nosotros y no en los demás, y en estar bien con Dios, que Él nos va a dar lo que necesitemos. Y hasta acá, hermanos, el mensaje, vimos la murmuración, la competencia entre nosotros, la envidia, aquellas cosas que no nos permiten amarnos como tan importantes para Dios que nos amemos, como veíamos al principio, ¿no? Pensaba en los celos de José, que también los celos se pueden meter, un montón de cosas más que quedan en el tintero y que podemos aprender de la Biblia, hermanos, nosotros después en nuestras casas, a cómo ser y qué no debemos ser, ¿no? Pensaba en los enojos tontos, y perdónenme la expresión, hermano, que a veces tenemos, ¿no? Esto es un clásico de las iglesias, tal no me saludó. Creo que lo hemos escuchado la mayoría, ¿no? Y la gente está enojada porque tal no lo saludó un domingo, ¿no? Por lo menos yo lo he escuchado muchísimas veces y de muchísimos hermanos, de tal no me saludó.
Y algo tan pequeño, por eso decía tonto, y perdón la expresión, tan pequeño puede terminar en algo muy grande, hermanos. Miren, hay un ejemplo en el libro de Jueces, creo que es cuando Jefté es juez de Israel, una tribu, que no me acuerdo en este momento cuál es, va a pelear contra los filisteos. Y los de la tribu más cercana se enojan porque no los llevaron con ellos. Para mí un enojo tonto, porque mejor no me llevo la guerra, si salió todo bien, ¿para qué voy a pelear? A manejar mi vida. Pero se enojaron mucho, si leen la historia, se enojan mucho y dicen, Efraín, ¿por qué no, Efraín creo que era la tribu que va a pelear, ¿por qué no nos llevaste con vos? ¿Por qué hiciste mal? Y se me enojan por algo que a mi entender podrían haber dejado pasar, tanto así que pelean entre las dos tribus y se mueren 42.000 personas de la tribu de Efraín. Sí, imagínate un enojo que podría haber dejado pasar un hermano, se terminaron muriendo 42.000 personas. No sabemos los enojos tontos, las raíces de amargura que pueden crear en nosotros, hermanos, y hasta dónde pueden llegar. También me acuerdo de un ejemplo acá mismo, que yo lo escuché, y esto lo sabe el Señor que es cierto, un hermano que se había enojado con otro y no lo había saludado, empezó a maquinar, miren lo que hizo ese enojo tonto, que me dijo a mí, no, tal hermano no me saluda porque como él tiene mucha plata, solo saluda a los de su posición económica. Y yo lo conozco al hermano que no lo saludó, y estoy 100% seguro que no lo saludó porque tiene menos plata que él. Pero ese hermano que se enojó por algo pequeño, que no lo había saludado, después empezó a maquinar y dijo, no me saluda porque yo no tengo plata como él. Miren, terminó hablando mal de un hermano, miren a dónde llegó ese enojo pequeño, ¿no? Eso también lo debemos dejar pasar porque pone trabas en el amor de nosotros. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa, conserva el amor y conserva al amigo. El que insiste en la ofensa, separa a los mejores amigos. Si insistimos en que no me saludó, voy a terminar separándome de mi mejor amigo, porque el que perdona la ofensa conserva al amigo, ¿no? Y ahora sí, ya termino, hermanos. Espero que este mensaje haya servido para que nos llevemos bien, para que nos amemos, para que evitemos estas cosas que vimos hoy que se pueden meter entre nosotros, para que lloremos con el que llora, para que nos alegremos con el que se alegra, para que nos amemos realmente como el Señor quiere, ¿no? Y pensaba que primero tenemos que amar a Dios, tomar de ese amor, como lo dice el mandamiento, se me resume en eso, amo a Dios con toda mi mente, al entender cómo me ama Dios y al tomar de su amor voy a poder amar a mi hermano como el Señor quiere, ¿no? Les dejo el último versículo, Juan 13:35 dice, si se aman unos a otros, el mundo va a saber que son mis discípulos. Y pensaba en esto, hermano, nos amemos y debemos amarnos, primero porque es importante para Dios y es un mandamiento de Él que nos amemos unos a otros. Segundo, porque nos vamos a sentir bien y va a ser de bendición para todos. Cuando uno da amor y recibe amor, se siente bien y es de bendición para la congregación. Y tercero y último, por este versículo, porque si nos amamos, el mundo va a saber que Dios existe, que Dios está en este mundo, ¿no? Dice, si se aman unos a otros, el mundo va a saber que son mis discípulos. Que el mundo vea reflejado en la forma en que nosotros nos amamos, hermanos, en la forma en la que nosotros nos llevamos el amor de Dios. En un mundo que está lleno de hostilidad, en un mundo que cada vez hay menos amor, que las parejas se destruyen, las familias se destruyen, nadie ama a nadie más que a sí mismo, que vea que nosotros nos amamos de tal forma que acá está el amor de Dios y que acá hay un Dios verdadero, hermanos. Espero, como dije, que le haya servido tanto como a mí. Yo también estoy pensando en esto, el Señor me ha hablado en estos tiempos y decir, hay que amarnos de verdad para que sea la gloria para Él, para que el mundo lo conozca a nuestro Dios, ¿no? Que la gloria y el honor sea a nuestro Dios y que su amor se vea reflejado en cómo nos amamos nosotros, hermanos. Simplemente eso.